Aquí. ¿Cuál es la estructura general? Lo primero que tenemos que decir es que el capítulo sexto de la Sacrosanctum Concilium consta de tan solo 10 numerales, como ustedes lo pueden ver. Desde el 112 hasta el 121. En el artículo 112, el tema que va a tratar la Constitución va a ser sobre la dignidad de la música litúrgica, que por supuesto, esta es contiene un denso contenido teológico. El artículo 113 hablará sobre la primacía de la liturgia solemne. En el artículo 114 hablaremos sobre la participación activa de los fieles. En el artículo 115 sobre la formación musical, en el artículo 116 sobre el canto gregoriano y el canto polifónico, el 117, como lo anunciaba yo hace un momentito, hablará sobre la edición de libros de canto gregoriano. En el 118 hablaremos sobre el canto religioso popular. En el artículo 119 sobre la estima de la tradición musical propia. En el artículo 120 sobre el órgano de tubos y los otros instrumentos, y en el artículo 121 sobre las cualidades y la misión de los compositores. Como podemos ver, es una estructura muy, muy interesante. Para que ustedes lo puedan vislumbrar de una mejor manera, podríamos decir entonces que el capítulo sexto de la Constitución está dividida en dos partes, en dos grandes partes. Al final, que en este capítulo solo consta de un artículo, que es el artículo 112, y después viene toda la parte jurídica con 9 artículos del numeral 113 al numeral 121. Entonces, como podemos darnos cuenta, son dos partes. La primera, como les decía yo, es de un denso contenido teológico. Digo denso porque en tan solo un artículo se tocan cosas muy importantes de las que vamos a hablar en un momento más, y toda la parte de la disposición, la parte jurídica en este segundo bloque. Leo, lo que vamos a hacer en esta presentación es leer el artículo completo, ya que se trata de un capítulo de tan solo 10 artículos. Nos va a dar tiempo de leerlos y de hacer los comentarios pertinentes. Dice el artículo 112, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Los comentarios los hago al final de la lectura del artículo. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres, los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, como lo hemos visto hace un momento, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unido a la acción litúrgica. Aquí ya encontramos una primera definición de la santidad de la música. Entre más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, más santa es, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad de los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Por tanto, el Sacrosanto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplinas eclesiásticas y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, establece lo siguiente. Ese es el contenido del artículo 112. Entonces, vamos a comprender nosotros que la Constitución califica a la tradición musical de la Iglesia como un gran tesoro, ¿no? Por eso, en este pequeño esquema con el que vamos a esquematizar
el contenido del artículo 112, lo vamos a decir. Y en efecto, la tradición musical de la iglesia es una tradición prácticamente bimilenaria, porque la música siempre estuvo unida a la acción litúrgica. Recuerden ustedes que nosotros somos descendientes de los judíos. Nosotros, las primeras comunidades cristianas, provenían del judaísmo, algunas provenían, por supuesto, del paganismo, pero la música litúrgica era parte, o la música era parte también de las celebraciones litúrgicas, como podría haber sido la Haggadah de Pesaj. Me refiero a la última cena. Por supuesto que Jesús con sus discípulos, por supuesto que cantaron los salmos. Entonces, desde siempre, la música ha estado íntimamente ligada a la acción litúrgica. Y por lo tanto, a lo largo de estos dos milenios de la Iglesia Católica, la tradición musical es un gran tesoro, un tesoro que lo vamos a ver hacia el artículo 121, es un tesoro que debemos además acrecentar, que no solamente es un tesoro que se cuida, sino que es un tesoro que debe de acrecentarse. Otro de los elementos que tenemos que destacar en este artículo 112 es que el canto sagrado más las palabras nos dan como resultado la liturgia solemne. Por lo tanto, entre más unido esté el canto sagrado a las palabras, más solemne será nuestra celebración litúrgica, ¿no? Y tendrá la nota de la santidad, por supuesto. Por lo tanto, entonces, ustedes les digo que van a leer este artículo. A mí me pareció formidable, son 15 páginas, y me pareció muy interesante, de Jordi Piqué, del padre Jordi Piqué. Y entonces en él va a ser la clara diferenciación entre la música sacra y la música litúrgica, ¿no? Porque la música litúrgica es la música acompañada o que acompaña a las palabras, ¿no? Por lo tanto, esta acción también remarca que la música dentro de la acción litúrgica es un auténtico ministerio, ¿no? Que no solamente es un ministerio que corresponde al clero, sino que es un ministerio que pertenece a la comunidad eclesial, de la cual yo, cuando preparaba esta clase, podía afirmar y reflexionaba que es un derecho de los fieles, es un derecho, y es un derecho natural, ¿dónde nos viene dado ese derecho? En el bautismo mismo, ¿no? Porque con el bautismo nos injertamos en la comunidad sacerdotal y por lo tanto también nosotros, auténticos sacerdotes, ¿no? Todos nosotros con el sacerdocio común que nos caracteriza, también es parte de la manera en la que nosotros podemos elevar nuestra oración a Dios a través del canto. Por lo tanto, es un derecho que se convierte en obligación para los intérpretes, ¿no? O para los compositores. Por eso lo vamos a ver más adelante, cómo se debe de buscar la participación activa. Por lo tanto, no es lícito cantar un canto del cual se excluya a la comunidad. Claro, por supuesto. La pregunta que muchos me podrían a mí realizar es, pero entonces no podemos realizar nuevas composiciones musicales. Por supuesto que se pueden realizar siempre y cuando se le den a conocer a la comunidad o se le informe a la comunidad de forma oportuna, ¿no? Entonces, me parece que aquí está, esto es lo que es importante. Por lo tanto, música litúrgica no ornato, no, no es la finalidad, no solamente embellecerá a la celebración. De hecho, Jordi Piqué lo va a definir como como un gusto estético, el placer estético, le va a llamar muy bien. El placer estético no es la finalidad de la música litúrgica, esa no es, ¿no? Ahora bien, esta música litúrgica ha sido ensalzada por las Sagradas Escrituras, tan solo recuerdo pasajes como el pasaje de David, que cantaba salmos en la presencia del Señor, y también por los santos padres que ya hemos tenido la oportunidad de tener un listado de por lo menos 5 documentos
encabezados por Pío X en motu propio, Trale Solicitudine, que va a hablarnos sobre la música sacra. Padre, buenos días. Buenos días. La solemnidad de la que se habla se refiere únicamente a las misas solemnes que marca el calendario litúrgico, o esta se aplica en general a todas las misas. Es en general a las misas, es la solemnidad. Hablamos hablamos de solemnidad cuando encontramos este binomio, palabras y canto, ¿no? Cuando las palabras han sido solemnizadas con el canto, hablamos de una liturgia solemne. Más allá del grado del grado de celebración que bien tú mencionas, Dolores, que es entre la solemnidad, la fiesta y la memoria libre u obligatoria, ¿no? O la misa ferial. Pero en este caso, este binomio al que se refiere, canto y palabras, son los elementos constitutivos de la liturgia solemne. ¿De acuerdo? Ah, ok, padre. Gracias. Ok. No, por nada. Gracias a ti por tu pregunta. Ahora bien, la música sacra, perdón, bueno, esto lo vamos a ver dentro de 8 días. El motu propio Trale Solicitudini tiene un objetivo, y el objetivo es el exponer con mayor precisión la función ministerial de la música sagrada en el servicio divino. Y por eso lo vamos a estudiar dentro de 8 días. Ahora bien, la música sagrada contiene estos 3 elementos, son 3 elementos característicos. El primero de ellos es que la música sagrada debe de expresar con delicadeza la oración, ¿no? Esta es una nota característica de la música sacra. Expresa con delicadeza la oración. 2, fomenta la unanimidad, ¿no? Esto a mí me gusta mucho porque, en efecto, cuando dentro de la celebración litúrgica nosotros hacemos uso de ello, de la música sacra, vamos a hacer que el pueblo en su totalidad se una en el canto, pero no solamente en la unión de las voces, sino también, y de manera muy especial, en la unión de los corazones, ¿no? De los afectos, en donde todos estamos totalmente unidos a la acción litúrgica. Vamos a descubrir, por ejemplo, en la unidad número 3, que una de las propiedades o de las características del canto de entrada es establecer la razón de ser de la celebración, ¿no? Y unirnos a ella, ¿no? Unirnos a esta celebración. Y finalmente, enriquece con solemnidad los ritos sagrados, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la ejecución de los ritos, esto sirve para los sacramentos y sacramentales. Cuando al rito se le agrega el canto, hablamos entonces de una liturgia solemne. Y presenta también la finalidad de la música sacra, que, como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, pero para que nos quede grabado en el corazón, es la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Estas son la finalidad de la música sacra. De esta manera, entonces, pasamos nosotros a la parte jurídica, no sin antes regresarme, hacerles la pregunta si ha quedado todo claro en torno al artículo 112, un artículo muy rico en contenido doctrinal, que sintetiza en un artículo lo expuesto por la doctrina emanada de Pío X, Pío XI y Pío XII. Entonces, bueno, ahí está. Si no tenemos ninguna duda, nos arrancamos con el artículo 113, que a la letra dice: la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto, y en ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa activamente. En cuanto a la lengua que debe usarse, cúmplase lo dispuesto en el artículo 36 en cuanto a la misa, el artículo 54 en cuanto a los sacramentos y el artículo 63 en cuanto al oficio divino, el artículo 101. ¿Ok? Vamos entonces nosotros a decir entonces que la acción litúrgica es mucho más noble cuando se cumplen estas 3 características, estas 3 notas características que el artículo 113 nos ha mencionado. Primero, cuando se celebra solemnemente con canto.
Es decir, cuando el rito que se está celebrando se le introduce el canto. No es lo mismo que se puede hacer una misa rezada, hacer una misa cantada. Son dos formas distintas de celebrar. Las dos se pueden. Por ejemplo, hoy con este confinamiento que estamos viviendo, nosotros los sacerdotes que estamos transmitiendo las celebraciones a través de las plataformas, vía streaming, podemos hacer la liturgia sin canto, ¿no? Leemos la antífona de entrada, leemos la antífona de la comunión y rezamos toda la celebración, ¿no? Pero es más noble cuando se solemniza con el canto. Pero esta parte me parece muy bien, me parece muy interesante. Cuando intervienen los diversos ministros sagrados, ¿no? Y con ministros sagrados no solamente me refiero a los ministros ordenados, sino también al ministerio laico, como pueden ser los cantores. Los cantores también son y ejercen dentro de la iglesia un auténtico ministerio. Miren, yo les voy a contar aquí una pequeña observación que un día alguien me hizo y que estoy seguro que muchos van a decir eso es cierto. Una vez me fue una señora a acusar a los del coro y me decían, padre, por favor, es que regaña a los del coro. Y le digo yo a la señora, pero ¿por qué, señora, quiere que yo regañe a los chicos del coro? Me dice, padre, porque esos parece que tienen estrellitis. Me llama la atención. Dice, porque solamente participan cuando les toca, ¿no? Sí, muy bonitos cantando el canto de entrada, muy, muy alegre, cantando el Gloria, ¿no? Muy animoso el Aleluya, pero en su homilía todos están viendo su celular, todos están mandando mensajes, todos están viendo sus redes sociales, nadie está poniendo atención a la celebración. Y en efecto, pero ¿por qué sucede esto? Porque no hay una verdadera, no hay una auténtica comprensión en la razón de ser o el sentido de ser de los músicos dentro de la celebración litúrgica. Les voy a poner un ejemplo análogo para poder comprender. Imagínense ustedes cómo se vería, ¿no? Que el sacerdote entra muy bonito dentro de la celebración, besa el altar, lo inciensa, llega a la sede, comienza la celebración, se dispone para la liturgia de la palabra y en lo que se está leyendo las lecturas, el padre saca su celular, comienza a revisar las redes sociales, manda unos mensajes, se toma un refresco, se sale un ratito a la sacristía y ya cuando terminen las lecturas, entonces regresa a la celebración. Pues por supuesto que no, esto sería inconcebible, ¿no? El hecho de que en ese momento mi participación no sea activa, es decir, que no sea yo el actor de la celebración, no quiere decir que no estoy participando yo también de la celebración y de la escucha atenta de la palabra de Dios que está siendo proclamada. Lo mismo sucede, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De comprender que la música litúrgica comprende y su ejecución comprende un auténtico ministerio del que participan de manera muy especial los cantores, ¿no? O los coros, aún los coros parroquiales, y de los cuales nosotros participamos. Pero no se trata de una participación exclusivista de ellos, decir, solo yo voy a cantar, solo yo voy a tocar y todos los demás me van a escuchar. No, porque no estamos en un concierto. En un concierto es probable, ¿no? Uno cuando va al concierto se sienta en su butaca y escucha lo que la otra persona puede cantar, puede tararear las canciones, pero está ahí para escuchar a otro. En la liturgia, no, en la liturgia está para que yo sea un actor de la celebración y yo también pueda cantar con quienes dirigen el canto. Por lo tanto, el coro no es el que canta en la celebración, sino el que dirige a la asamblea litúrgica para cantar. Y entonces cuando de ese canto forman parte activa tanto los ministros sagrados, entiéndase como ya lo hemos explicado, como los propios cantores, hablamos entonces de una liturgia integral, de una liturgia solemne, de una liturgia noble, ¿no? En donde todos estamos participando, cada quien haciendo lo que nos toca hacer. Y entonces ya, como podrán ustedes darse cuenta, se vislumbra el tema de la participación y se pide
debe de haber participación activa. Esto es muy importante porque si no, ustedes podrían decir que el escuchar el canto también es una participación. Sí, pero es una participación pasiva. Y aquí el concilio es concreto, participación activa. Y luego el artículo 113 nos va a Padre, hablar que, sí, perdón. adelante. Entonces, ¿quiénes son los indicados para corregir a los coros, perdón? Porque es un vicio que tenemos en nuestra iglesia de Catepec, que sí, efectivamente caemos en el estrellato, en la estrellitis, porque creemos que nosotros somos los que mejor cantamos, pero vamos, ¿quién es el indicado para corregir? Pues mira, la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica hace lo suyo con los congresos, ¿no? La semana de estudio de formación que hacemos los veranos, en el que llamamos a todos los coros, por supuesto que nosotros lo hacemos, pero lo vamos a comprender más adelante. ¿Quién me habló? Espérenme. Carlos. Carlos, sí, lo vamos a ver más adelante, gracias Carlos, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de formación. Son vicios, Carlos, que solamente se van limando en cuanto se van formando, en cuanto vamos formando. Y la formación litúrgica corre a cargo de los presbíteros, definitivamente, ¿no? Como actores, como primeros actores. Pero por eso ustedes se están formando. Como les dije yo, el hecho de que ustedes se estén formando es para que ustedes conozcan y tengan las bases para después poder hacer la formación. Pero te voy a dar mi consejo de párroco, ¿no? Te lo voy a hacer, y no solamente de párroco, sino también como sacerdote. No puedes llegar a un lugar imponiendo normas y reglas porque en automático serán rechazadas, naturalmente, ¿no? Cuando a alguien se le impone una norma, se le impone una regla, naturalmente uno pone una barrera y dice, no me interesa. Pero cuando se habla de formación, cuando tú invitas a la formación, cuando tú comienzas a hablar de la formación, naturalmente van a ir cayendo en la cuenta y van a decir, ok, ya comprendo de lo que se trata, ya comprendo que yo tengo que facilitar a los demás. En mi parroquia, la parroquia de la Divina Providencia, que es la parroquia de todos ustedes, ese era un problema, un problema muy grave. Cuando yo llegué a la parroquia, yo no tenía coros, yo tenía estrellitas en el presbiterio, además, porque además se ponían en el presbiterio, que se les permitía hacer eso. Y yo les decía, espérense, el presbiterio no es para eso, etcétera. Y puse algunas normas, ¿no? Bueno, no te quiero, no te puedo, no puedes imaginarte a dónde fui a parar yo como párroco, ¿no? Él es el malo, nos impone, nos dice, pero cuando comprendí que solamente a través de la formación lo íbamos a poder lograr, empecé a llamarlos para darles una formación como muy de entre amigos, ¿no? Vamos a platicar un poquito, miren, la liturgia es esto, miren aquello, miren. Y entonces al día de hoy, después de una formación que ha ido poco a poco, ahora ellos ya son capaces de decir al coro, por ejemplo, antes de la misa, especialmente la misa de las 12, porque yo tengo una misa anterior, y en esta misa anterior siempre llego tarde, ¿no? Porque es una capilla, y entonces vengo corriendo 8, 9, 10, 11, 12. Cuando llego a la misa de las 12, llego tarde siempre, 12 y 10, 12 y cuarto, pero ese tiempo lo ocupa el coro para ensayar con la comunidad. A ver, vamos a ensayar el canto de entrada. Este es el coro, y todos van a cantar esto, y se para uno, y empieza a ver, y todos, Dios nos convoca, venid, a ver, vamos a cantar, ¿no? Y ahora los hombres, y ahora las mujeres, y entonces se están ensayando el canto litúrgico, y cuando comienza la celebración, todos cantan, ¿no? Entonces, lo hemos logrado, pero no la imposición, lo hemos logrado en el comprender. Y esto es muy importante, por supuesto, porque si no, sí, va a haber estrellitas, ¿no? O sea, va a haber estrellitas en donde yo me subo, yo canto y canto como quiero, canto lo que quiero, casi que me aplaudan después de cada canto y a mí lo que diga el cura no me importa, ¿no? Se llama proceso de evangelización y es un proceso que la diócesis de Catepec hoy por hoy está lanzando con firmeza. La misma formación de los laicos como ustedes, mis queridos hermanos, responde a ese proceso de evangelización, ¿no? Es un proceso en donde ustedes se están formando poco a poco. Revisen el objetivo de la materia y está ese, seguirnos formando en materia litúrgica ahora, ¿no?
y pues sin lugar a dudas sí, el que le toca es a ellos, ¿no? Entonces, yo hago esa recomendación. Padre, Les y por decía, otro lado, ¿quién corrige a los sacerdotes? la Comisión Diocesana de la Pastoral Litúrgica tiene por razón de ser, ¿no? No somos un organismo, nosotros, yo que lo encabezo, no somos un organismo que dicte normas. El único que está encargado de dictar normas es la congregación del culto divino. Esa es la única, y la disciplina de los sacramentos. Ellos sí dictan normas, porque son una congregación que forma parte de la curia romana. Nosotros solamente damos principios orientativos. En determinado caso, el único que lo podría corregir con fuerza, con firmeza, es el obispo, ¿no? Y el obispo lo hace, ¿eh? Y lo hace muy a menudo. El obispo constantemente está invitando a la formación, está invitando, no dejen solos, y él mismo personalmente, cuando va a las parroquias y nota cuestiones del coro que no están adecuadas, él mismo al momento hace la corrección, porque no tiene más tiempo, porque él solo tiene el tiempo de la celebración litúrgica, pero instruye a la comisión para que nosotros podamos tener cápsulas informativas con los sacerdotes, como lo hacemos, y tener también semanas de oración, ¿no? De oración, de estudio y de convivencia con los laicos. Pero ¿qué sucede? Que date cuenta de algo, y esto me llama mucho la atención, ¿eh? Es un fenómeno que me llama mucho la atención. Vamos a estudiar, les decimos, vamos a hacer la semana de estudio, y llegan los coros con sus guitarras, siempre tratando de ser actor, no de escuchar, ¿no? Entonces ya desde ahí se ve la actitud del que llega con su guitarra porque voy a tocar, ¿no? No, espera. Ahora estás aquí para estudiar, ahora estás aquí para comprender. Pero ustedes como laicos, por supuesto, que tienen que convencer a sus párrocos de que en la siguiente semana de formación, que será el mes de julio, esperemos que todo esto ya se normalice para poder hacerlo presencialmente, ya podamos estar y podamos hacerlo, ¿no? De una manera muy adecuada, y ahí es el momento más adecuado. ¿Ok? Continúo porque si no me quedo a la mitad. Aunque la lengua de forma ordinaria que se emplea en nuestro contexto es el español, el concilio también recuerda que no debemos de perder la música, la música propia, perdón, la lengua propia de la iglesia, que es el latín. Y también por ello pide que no se pierda el latín en el empleo, especialmente en las partes que le toca al pueblo en la lengua, en el ordinario de la misa, perdón. Entonces también algunos cantos, ¿no? Sin miedo, los sacerdotes a veces parece que tenemos miedo a cantar en latín. No, hay que hacerlo y hay que enseñarlo y hay que fomentarlo además, para que también ellos comprendan lo que están cantando, lo puedan cantar y lo canten. En la parroquia cantamos el Salve Regina, ¿no? Los días sábados, y ha sido repetir y traducir y decirles esto es, pero implica mucho, mucho trabajo, y a veces ahí sí, no digo más. Vale, paso al siguiente. En el artículo 114, lo leemos, como de costumbre. Yasmín, ¿estás por ahí en línea? Sí, padre, aquí estoy. ¿A qué hora se acaba mi clase? A las 11, padre. Ay, bendito sea Dios, tengo 20 minutos. Gracias, Yasmín. Sí. Bien, el artículo 114 dice a la letra: consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Foméntese diligentemente las scolae cantorum, sobre todo en las iglesias catedrales. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar participación activa, que le corresponde a tenor de los artículos 28 y 30. Quise yo subrayar, como ustedes podrán ver, algunos elementos. Primero, el fomento de las scolae cantorum, ¿no? Que esto es tan importante. Y el segundo elemento que resalto aún con mayor fuerza es la participación activa. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? En cuanto a su participación, el Concilio Vaticano II vuelve a manifestar el deseo
de llevar a la comunidad a una participación cada vez más activa dentro de las celebraciones, y este es el área de gran oportunidad que tenemos los cristianos. Al respecto voy a contar dos anécdotas de dos viajes que pude realizar. Uno, Bruselas, en Brujas. En alguna ocasión pude hacer un pequeño viaje allá, y entonces el domingo, el día de la fiesta, de la fiesta para los cristianos, me tocó estar en Brujas. Investigué rápidamente cuál era la iglesia católica que me quedara más cercana. Llegué, me presenté a los sacerdotes, les dije: soy un sacerdote de México, aquí están mis licencias ministeriales, ¿me permiten concelebrar con ustedes? Me dijeron: sí, por supuesto. La concelebración, bueno, por supuesto era en su idioma, que me pude traer con ellos en inglés, y después de ello pues ya entré a la celebración. Pero una de las cosas que sencillamente me fascinó completamente, es que a la entrada de la celebración a cada participante le dieron su libro de cantos con partituras, porque la tradición musical del pueblo, la tradición musical de Bruselas, es grande, no es como la nuestra, sino que a los niños en la escuela les enseñan la lectura de las notas musicales, y no solamente en la escuela católica, no, en la escuela en general, tienen que comprender, tienen que saberlo, ¿no? Y entonces todos podían cantar maravillosamente bien, sabían muy bien, cantaban precioso. Había un monitor adelante en donde se ponía el número del canto, y entonces todos tomaban sus libros de canto, lo abrían y vámonos, ¿no? Para mí era un concierto maravilloso. Tuvo la oportunidad de acompañarme un par de feligreses de aquí de la parroquia, y mi mamá. Bueno, estábamos todos fascinados, ¿no? Diciendo: qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan increíble. Yo cuando regresé a la parroquia dije: no, voy a hacer libros de cantos, ¿no? Lo pensé, dije: bueno, me durarán una semana, ¿no? Después desaparecerán. Pero bueno, pero otra de estas experiencias fue en Estados Unidos también, pero ahí ahora muy digital, ahí la era digital, ¿no? Distinto, con grandes pantallas al frente. Había dos grandes pantallas con unos proyectores impactantes, proyectores se ve que eran carísimos, en donde aún con la luz del día se veía como si fuera eso una pantalla, en donde iba pasando el canto muy al estilo del karaoke, ¿no? Entonces ahí iban pasando el canto y todos iban cantando, ¿no? Por lo, por lo menos al incentivar la participación en las parroquias, si bien no se, probablemente un libro de cantos no sea tan adecuado, probablemente todavía no tenemos la tecnología para hacer las proyecciones, pero sí por lo menos incluso con un par de hojitas aquí en la parroquia se hace. Cuando comienza un ciclo litúrgico y se va a cantar un nuevo canto, se distribuyen hojitas a los participantes. Entonces todos lo aprendemos, ¿no? Y aprendemos no mucho, uno, dos cantos, cada ciclo litúrgico, y entonces empezamos a cantarlo. Y los cantamos. Eso, hay parroquias, me platicaba a mí el padre Alejandro Torres, que les da clases también a ustedes, que cuando él era párroco, también con los coros elaboraban un esquema o dos esquemas y los estaban cantando a lo largo de todo el ciclo litúrgico, ¿no? Particular. Y de esa manera se fomenta la participación. Esta es una cuestión también de mucha creatividad de parte de los agentes de pastoral, cómo vamos a llevar a los fieles a la participación. El artículo 115 dice: dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos, como el nuestro, y escuelas católicas, para que se pueda impartir esta enseñanza. Foméntese con esmero profesores encargados de la música sacra. Se recomienda además que, según las circunstancias, se erijan institutos superiores de música sacra. Dese también una genuina educación litúrgica a los compositores, cantores y en particular a los niños. Y cuando hablamos entonces aquí de formación, la formación se tiene que comprender desde esta doble perspectiva. La formación teórica, que es la que estamos recibiendo con su servidor, una formación litúrgica para comprender el porqué, pero también se necesita una formación práctica
para que entonces cada quien realice, o ya, ojo, lo que estoy diciendo, ejecute con maestría la práctica, el instrumento musical, la voz. Ahí es entonces en donde debemos de comprender que la formación también debe de ser práctica, no solo teórica, sino práctica, ¿no? Porque pues no es lo mismo escuchar una guitarra mal tocada a escuchar a don Paco de Lucía, ¿no? O al Cigala, o sea, son dos guitarristas que me gustan mucho, pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo escuchar una música de chuntata chuntata a escuchar una ejecución de música barroca, ¿no? De guitarra barroca. No es lo mismo escuchar el sonar terrorífico de los tambores dentro de una iglesia, ¿no? A escuchar un coro sencillo, pero bien hecho, ¿no? Ahí yo tomo en nuestra diócesis, tenemos un par de escuelas, de parroquias que van formando niños en torno a la música. Y tengo el ejemplo de los poricantores de la Catedral Metropolitana de México, porque les digo, les reitero, el director fue profesor mío, y en donde la formación de los chicos no solo es una formación litúrgica y práctica, sino que también es una formación generalizada. Tienen todas sus materias, es un instituto donde asisten los niños y ahí están con una formación integral. Tienen materias de español, matemáticas, geografía, historia, civismo, formación humana, etcétera, formación teórica, litúrgica, catequética y formación práctica. Claro, cuando un niño aprende esto, los niños cantores de la Catedral Metropolitana tienen son importantísimos. Y bueno, en el mundo tenemos claros ejemplos, pero sobre todo en Inglaterra, con una gran tradición musical, como son en las universidades de Oxford o en la abadía de Westminster, en donde la formación litúrgica, la formación práctica es simplemente impresionante. Y bueno, Roma también tiene su colegio de poricantores, pero les digo que hay una parroquia en la diócesis que tiene ya este proyecto, ¿no? La formación de los niños, porque el acompañamiento o los procesos de evangelización no solamente es de sentarlos y decirles a los niños, a ver, niños, vamos a aprender cantando, jueguitos, todo esto. No, yo creo que también cosas mucho más serias se pueden hacer, y esta parroquia se comenzó a hacer la formación de los niños para lectura de partituras, canto, y la verdad es que forman parte del gran coro diocesano que estamos haciendo. Y bueno, uno de los proyectos que tiene el coro diocesano, por supuesto, es establecer como un instituto propio, pero bueno, todavía estamos un poco lejanos a todo ello porque se necesitan de muchos profesores, se necesitan de muchas personas que comprendan muy bien y que se pueda llevar a cabo. Pero los intentos ahí estamos trabajando en ello, ¿no? En la diócesis seguimos trabajando con todo este impulso del Concilio Vaticano II. Continuamos hacia el artículo. Padre, buenos Sí, días. sí. Bueno, en un tiempo nosotros, teniendo de párroco al padre Juan Avelino, nos hacía participar dentro de los cantos y se acercaba mucha gente y decía, no, es que yo tengo una voz muy fea, muy, como que no se me da. Y dice, el Señor requiere de tu voz, aunque sea guardientosa, pero quiere ese canto desde el fondo de tu corazón. ¿Cómo ves? Jordi Piqué va a recordarlo, va a decir dos cosas, ¿no? O sea, dos cosas. Ni solo lo pastoral, ni solo lo estético. La liturgia tiene que conforme el canto litúrgico de estas dos cosas. Lo pastoral y lo estético, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que la gente de pronto diga, yo quiero cantar, pero probablemente el canto no es lo suyo. Vale, pues entonces, voy a poner otro ejemplo. Pensemos en que de pronto una señora que no sabe leer dice, yo quiero ser lectora. A ver, señora, ¿qué hay de dos? O aprende a leer o aprende a leer, ¿no? Si no, ¿cómo va a ser lector? Lo mismo con el canto, ¿no? En la participación de los fieles, bueno, por supuesto, ahí ya que canten y que canten desde el fondo de su corazón, pero probablemente para dirigir el canto no sea lo más adecuado. Esto se llaman dones y carismas. Cada quien va tomando su don, va tomando su carisma
¿no? Y lo pone al servicio, es el carisma, y lo pone al servicio de la comunidad. El que cante, que cante. El que sepa tocar, que toque. El que sepa predicar, que predique. Cada quien haciendo lo que nos toca, lo que es nuestro carisma, y con nuestro carisma embelleceremos, ¿no? Claro. Ahora, hay una formación en la que se puede cantar, aprender a cantar, aprenda a cantar. Padre, buenos días, padre. Sí, Pues yo creo que todo lo que está informando es muy importante y más que nada concientizarnos y como lo dijo usted, en conciencia saber qué es lo que nos toca hacer para hacerlo de la mejor manera. Claro, como fiel, pues voy a poner todo mi corazón en el momento solemne de la celebración para poder participar activamente. claro. Y pues me parece esto muy importantísimo porque yo he observado muchas faltas de respeto ante el altar de algunos grupos que se ofrecen a ir a armonizar la celebración. Y esto de la enseñanza o de platicar ustedes como sacerdotes con ellos es muy importante porque distraen en sus movimientos, en lo que hacen a los fieles, en lugar de poder ayudar a entrar en una solemnidad, distraen y sobre todo se salen del contexto de la celebración. Entonces, esto es muy importante, para mí es muy importante porque pues esto es algo divino y la música, como usted lo dijo, es algo hermoso que sensibiliza nuestros sentimientos. Entonces, eso de que distraigan y que no tengan la enseñanza del respeto y que ya nada más voy a ir a tocar porque pues toco y X, como lo estuvieron diciendo, de que se sienten estrellitas, hacen de cuenta que entran a un teatro. Y el edificio de nuestra iglesia no es un teatro. Bueno, Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Sí, continuamos con el artículo 116 que dice a la letra: la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias, por lo tanto, hay que darle, el primer lugar en las acciones litúrgicas, canto gregoriano, del que hemos escuchado ya algo. Los demás géneros de música sacra y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica. Por lo tanto, como ustedes se pueden dar cuenta, encontramos aquí los estilos musicales: canto gregoriano, canto polifónico, ¿no? Y en el canto de la polifonía yo hago ahí la anotación que hace un momento les decía. Se debe de cuidar mucho la participación de los fieles en la liturgia, ya que es un derecho, ya que su participación es un derecho que les viene dado en el bautismo, porque el bautismo nos injerta en la comunidad sacerdotal, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un derecho que se debe de cuidar. No se excluye, ¿no? El hecho de decir, bueno, tenemos una guitarra, bueno, ocupémosla, ¿no? Hagamos canto polifónico, pero hagámoslo bien, con dignidad, ¿no? Con maestría. A mí me llama mucho la atención esta parte. Monseñor Ricardo Valenzuela Pérez, deán de la Catedral Metropolitana de México, decía: hay que tocar con maestría, ¿no? Con maestría, que cada quien haga lo suyo, pero lo haga bien, ¿no? Sin la liturgia no da posibilidad a la... la palabra se me acaba de ir. Vale, la liturgia no da oportunidad a que al momento a ver qué sale, ¿no? A la improvisación, esa es la palabra, a la improvisación. No, en la liturgia todo está bien establecido, todo está bien puesto, se ensaya, se canta, ¿no? Se alaba a Dios. Yo creo que voy a leer este último, y aquí creo que tendremos que parar un poquito, se nos acaba el tiempo. En el artículo 117. Lo leo a la letra. Complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano.
Hace ratito Carlos nos preguntaba sobre ellos. Y el artículo 117 pide, complétese. Este libro se llama Liber Usualis. Es el Liber Usualis. Estos libros todavía hasta hace poco yo los pude ver en México, en la editorial, en la Obra Nacional de la Buena Prensa. Ahí había un Liber Usualis todavía, ¿no? De estos después han desaparecido un poquito, pero se trabaja en ellos, ¿no? Más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Entonces aquí tenemos el gradual romano y el gradual simple. El gradual simple es el que contiene los modos más sencillos para el uso de las iglesias menores. Con todo gusto, ahora que nosotros ya podamos retornar a las clases presenciales, nosotros vamos, yo con todo gusto les pondré o les compartiré, perdón, estos libros que ambos son muy interesantes. Hago la anotación de que nos quedamos en el artículo 118 y lo vamos a hacer de esa manera. Les voy a dejar entonces en un momento más, cuando concluya la clase, les voy a dejar yo un texto, les reitero, es un texto de Jordi Piqué, que va a ser muy ilustrativo. Yo sé que este texto va a ser muy ilustrativo, es un texto que tiene un lenguaje sencillo, un lenguaje sobrio. Este padre nos escribe de esa manera. No es un documento con cierta profundidad que nos va a ayudar a comprender un poquito lo que hemos ido ya diciendo nosotros en la clase, pero vamos a ir comprendiendo todo ello. A mí me fascinaría que ustedes se pudieran dar la oportunidad de asistir o de escuchar. Por ejemplo, los invito ahorita en este tiempo de confinamiento a que puedan seguir puedan ustedes seguir la transmisión de la Catedral Metropolitana de México. A las 9 de la mañana el Cabildo Metropolitano se reúne para celebrar laudes en la catedral y escuchen cómo cantan los canónigos, no las laudes, especialmente Monseñor Ricardo Valenzuela, que tiene una voz maravillosa, pero escúchenlo. Los invito a que sigan las transmisiones también, por ejemplo, de la Abadía Benedictina. El día de mañana, no sé a qué horas, creo que es a mediodía. Hoy tienen vísperas en la tarde, hoy lo pueden hacer ustedes, consulten la página de Facebook de la Abadía Benedictina y están transmitiendo sus vísperas para que escuchen ustedes lo bello que es el canto. El canto, ellos van a cantar canto gregoriano y van haciendo ahí algunas, van poniendo un poquito de canto polifónico, pero es muy interesante, ¿no? Y escuchen después, mañana a las 12 del día, sigan la celebración eucarística de los monjes benedictinos y se van a dar cuenta que es una experiencia maravillosa y cuando tengan la posibilidad de estar presencialmente con ellos, ellos les permiten estar y pues vale muchísimo la pena. Créanme que la experiencia de la música litúrgica dentro de la celebración, es una cosa maravillosa. A mí me queda muy claro. Por eso yo, los que hemos tenido la experiencia de ese canto dentro de las celebraciones litúrgicas, pero por supuesto que lo promovemos, sin olvidarnos de la finalidad de la música litúrgica. Concluyo con esto. Aquí en la parroquia, a las 9:30 de la mañana de los domingos, de forma ordinaria, ahora no, pero de forma ordinaria, es la misa de los niños, ¿no? Y la misa de los niños tiene un cantor, no tiene un coro. Y una vez me decía a mí, en una junta que tuve con los papás, me decían, es que la música es aburrida, ¿no? Pero era música litúrgica. Tuve que hacer toda una exposición. Y alguien me decía, no, señor, alguien decía en la junta, no, señor, no se equivoque. Decía al que lo había dicho. La misa no es un show. La música no se trata de aburrirnos o de divertirnos. Si quiere usted divertir, vaya usted al teatro, vaya usted al cine, vaya usted al circo. Esos son lugares para divertirse. Pero la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de encuentro con Dios. Pero si a mí se me olvidara, entonces dijera, ching, ya me dijeron que les aburre y entonces me traigo, véngase la Sonora Santanera y échense unos sones para que la gente se divierta.
el fondo es lo que muchos hermanos nuestros hacen. Hay que divertir a la comunidad, hay que entretenerla, ¿no? Y entonces vamos a ponerle lo que nos pidan. Siempre he dicho algo, a la gente le encanta el pecado, nos gusta el pecado. Y no porque nos guste el pecado quiere decir que yo les voy a dar pecado. No, esto no está bien. Por eso la celebración litúrgica siempre hay que dar lo mejor, ¿no? Y en torno a la música litúrgica es un punto en el que creo que tenemos una gran área de oportunidad, tanto los laicos como ustedes, como los sacerdotes como yo, para seguir creciendo en nuestras celebraciones litúrgicas. Yo en la parroquia, ustedes pueden consultar ahí mi perfil, el perfil de la parroquia, busquen la celebración del Trido Pascual y se darán cuenta la clase de música que yo ocupo aquí en la parroquia, ¿no? No está alejada. ¿Quiénes forman parte de ese coro? Los feligreses de por aquí, ¿no? Bajo la dirección del maestro, ¿no? Y vamos logrando cosas maravillosas, ¿no? Entonces, es una invitación para que también no lo perdamos de vista. Nunca perdamos de vista que la liturgia busca la glorificación de Dios y la santificación de los fieles. Pues bien, termino porque ya son las 11:03. Les agradezco a todos la gentileza de su bondad, de estar aquí con nosotros. Espero que ya todos hayan puesto su nombre en el chat para que yo pueda ahorita ya realizar el pase de lista con todos los que han venido, que doy gracias a Dios que han sido 34 participantes. Y bueno, pues les agradezco a todos. Yasmín, o veo que también está por ahí Graciela, una pregunta para ustedes. Mande, padre. ¿Ustedes tomaron la lista de los participantes? No, padre. Okay, No enviamos entonces, el día de hoy el vínculo por los problemas técnicos. sí, me contó el padre Benjamín. Bueno, entonces, Yasmín, tú Sí, tienes ahí oportunidad de ver quiénes están conectados, ¿no? sí, padre. ¿Me haces favor de anotar los nombres? Sí. Ok, muchísimas gracias. Pues ya está. Si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco a todos su bondad. Estoy a su disposición en el chat en nuestro grupo de WhatsApp. Ahí enseguidita, solo corto la comunicación, voy a subir el capítulo que vamos a leer como tarea, y de ese capítulo me gustaría que cada quien pudiera hacer un pequeño esquema en sus casas para su estudio personal, y alguien, 1, 2, 3 participantes la próxima semana que nos den un comentario de ese documento. Les agradezco a todos, les deseo que tengan un extraordinario día, un feliz fin de semana, y por favor cuídense mucho. Ya saben, si no es necesario, no salgan a la calle, quédense en sus casitas. Yo estoy aquí en mi casita, de aquí no voy a salir en todo este fin de semana, pero siempre hay algo que leer, siempre hay algo que estudiar, algo en que recrearse también, ¿por qué no? Así que tengan bonito día, que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Buenos días, padre. Gracias, padre. A Dios le bendiga. Gracias. Un aviso para todos los alumnos, perdón. La clase del padre Pedro va a empezar a las 11:20. Entonces, para que tomen ahorita su descanso, su receso, porque no va a haber descanso con el padre Pedro. Toma. De acuerdo, gracias. Hermanos, apaguen sus cámaras porque distraen durante la clase, por favor. Gracias, Yasmín. Saludos.